Y a esta hora vamos con Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud, tras el aumento de casos de COVID. Director Carlos Martínez, muy buenas tardes y gracias por recibir el llamado de ATN Noticias. No, muy buenas tardes. Efectivamente, existe una gran preocupación en el territorio del departamento por el incremento de nuevos casos del COVID en nuestra población, en donde, de acuerdo a los reportes que establece el Ministerio de Salud y Protección Social, el departamento norte de Santander semanalmente está aumentando en casos nuevos. Recordemos que esta información ya no se hace de manera diaria, sino cada semana. Además de esto, es importante informar que la población está confundiendo el COVID con un síndrome gripal, es decir, con un resfriado común, cuando en la mayoría de los casos, por la afectación de la variante que está circulando, que es mucho más contagiosa, se ha incrementado la positividad en nuestra población. Por eso nosotros estamos haciendo un llamado muy especial al uso permanente del tapaboca en espacios cerrados como medida de prevención, de contención y de mitigación del contagio por esta pandemia. Y de la misma manera hacemos un llamado a la población también a que acuda a completar sus esquemas de vacunación y aquellos que no lo hayan hecho, que inicien este proceso en los puestos de vacunación que han sido habilitados para tal efecto. Director, una pregunta muy esencial. En este caso, los establecimientos comerciales de la ciudad, quienes progresivamente habían tomado la decisión de ir eliminando el uso del tapabocas como medida de prevención para evitar el aumento de contagios, ¿deberán retomar la medida, volver a exigir el uso de este medio de protección? Nosotros no la estamos exigiendo, efectivamente, porque el fin de la emergencia sanitaria retiró medidas como la solicitud del carnet de vacunación para ingresar a tales establecimientos, pero sí estamos ante un pico muy importante de contagio que de manera muy respetuosa solicitamos que las personas que acudan a estos establecimientos usen su tapabocas, sobre todo en los restaurantes. El personal que atiende a los comensales debe mantener obligatoriamente el tapabocas para evitar un contagio en la eventualidad de que pueda estar contagiado. Reitero, esta variante es altamente contagiosa, sus síntomas pueden ir desde un resfriado común, en algunos casos malestar en la garganta, fiebre o tos, pero se asocia básicamente a un resfriado común. Y como ha habido una coincidencia con el efecto de invierno que sufre el territorio nacional y que por supuesto también ha sido importante en el departamento norte de Santander, esa es la confusión que tiene nuestra población. Actualmente, doctor, ¿cuántos son los casos positivos de COVID que hay en norte de Santander? Nosotros en el informe de la semana inmediatamente anterior tenemos un informe de 450 y más casos, nuevos casos que reporta el departamento norte de Santander, en donde vemos que la cifra de crecimiento en promedio es de más de 145 a 150 casos semanales que estamos creciendo. Por eso es la preocupación al uso del tapaboca en los transportes públicos, tanto aéreos como terrestres. De la misma manera se mantiene la medida de uso de tapaboca en las instituciones de salud, en los asilos, y de la misma manera estamos pidiéndole a los estudiantes en los colegios, mientras reciben sus clases, el uso del mismo. Recordemos que los espacios cerrados son espacios de confinamiento y facilitan el contagio en la eventualidad de que alguna persona positiva pueda estar y generaría un foco de afectación al resto de población. Por eso insistimos de manera muy importante en que en todo el territorio hagamos uso del tapabocas, sobre todo cuando estamos también en un incremento de enfermedades respiratorias por efecto de la lluvia. Director, ¿considera usted que con la experiencia que como departamento hemos tenido a través de estos 2 largos años de pandemia, los centros de salud, los médicos y las unidades de cuidados intensivos se encuentran preparados para afrontar una nueva ola
o un nuevo pico alto de COVID-19? Por supuesto que nosotros hicimos un trabajo de medicina basada en la evidencia al inicio del enfrentamiento de la pandemia con la experiencia que tenía Europa y fue un factor importante en Colombia para tomar las medidas que se tomaron con el acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección y el equipo humano médico que ha estado atendiendo la pandemia ha adquirido una gran experiencia para la atención. Pero es importante también destacar que el proceso de vacunación ha sido un factor importante para disminuir efectivamente las complicaciones de la enfermedad, para disminuir la afectación que lleve al paciente a una unidad de cuidado crítico o de hospitalización. Y observamos que efectivamente nuestras instituciones de salud, tanto públicas y privadas, mantienen una ocupación muy importante, no preocupante, pero eso no significa que nos relajemos, eso no significa que dejemos de usar las medidas de autocuidado como el uso de tapabocas para evitar efectivamente los contagios. El territorio dio una respuesta muy importante para la atención de la población que afectada requirió la inclusión o la intervención en las unidades de cuidado crítico, lo mismo que una hospitalización, salvando una gran porcentaje de población de nuestro territorio. Pero para esto ha sido fundamental el proceso de vacunación y aún existe un grupo poblacional muy importante en la población infantil que incitamos a los padres para que acudan con sus hijos a los puestos habilitados a vacunarse y de la misma manera hemos observado una afectación muy importante en este pico de la población que atiende en los centros de salud, es decir, de la población profesional, médicos, enfermeras y personal administrativo que atiende en las instituciones de salud, tanto públicas y privadas de nuestra región. Director, en tema de vacunación, ¿cómo se encuentra avanzando el departamento, teniendo en cuenta que la vacunación se ha segmentado por etapas o por dosis? Hay muchas personas que han desistido de la vacunación entre la primera y la segunda dosis. ¿Qué recomienda usted o cómo está avanzando el departamento respecto a este tema? No, nosotros hemos en el departamento aplicado un número que supera los 2.500.000 biológicos aplicados en nuestra población. Tenemos un porcentaje de cobertura que supera el 1.000.000 y pico de personas con esquemas completos en aplicación de segunda dosis. Y en el departamento tenemos un avance importante en algunos municipios en el porcentaje del 40% de dosis de refuerzo. Cúcuta se acerca de manera muy importante ya con un 39% de avance en este proceso de vacunación de aplicación de dosis de refuerzo para favorecer el retiro de tapaboca en espacios cerrados, pero no lo estamos recomendando aún cumpliendo con este indicador, teniendo en cuenta la afectación que se ha venido dando en el incremento de las enfermedades respiratorias que no solamente obedecen a afectación por COVID, sino también a otras enfermedades como consecuencia de los síndromes gripales asociados con la situación de invierno, reitero, que vive en nuestro país y por supuesto nuestro departamento. Y por eso estamos haciendo un llamado muy especial a los procesos de aislamiento en la eventualidad que ocurra algún tipo de afectación. Director, para las personas que han empezado a desconfiar del uso variable de dosis de vacunación, ¿qué recomienda usted? Muchas personas han decidido dejar de vacunarse porque su dosis no es la misma que le aplicaron en un principio. No, yo creo que hay una desinformación. Las estrategias en el proceso de vacunación han sido claras por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Las dosis han sido debidamente estudiadas efectivamente para generar la respuesta inmune que necesitamos en nuestra población. Y creo que ha sido muy claro y contundente la efectividad de los biológicos que hemos venido utilizando y que existen en todo el territorio nacional, precisamente para disminuir la afectación por la enfermedad.
Hemos logrado disminuir las tasas de incidencia en letalidad y mortalidad por esta pandemia, como también se ha visto la desocupación de las unidades de cuidados intensivos y de hospitalización de nuestras instituciones de salud, tanto públicas y privadas. Por eso nosotros insistimos en quienes iniciaron el proceso de vacunación lo finalicen, y quienes no lo han hecho, que por favor lo comiencen. ¿Dónde se replica o dónde se perfecciona el virus? El virus se perfecciona efectivamente en aquellas personas que no tienen puesta ninguna dosis de vacuna, y por eso la existencia y la persistencia de las variantes que aún nos siguen afectando. Director, actualmente, teniendo en cuenta la experiencia que tuvimos a través de estos 2 años con la pandemia, las unidades de cuidados intensivos en el departamento se encuentran en la capacidad de que, en un desafortunado caso, Norte de Santander llegara a un nuevo pico o a una nueva crisis en las unidades de cuidados intensivos. Claro que sí, tenemos un equipamiento muy importante, tenemos una expansión hospitalaria que en su momento nos ha venido aportando una ayuda muy importante para mitigar los efectos de la misma, e incluso teniendo en cuenta la afectación, algunas instituciones de salud han pensado en el desmonte de estas unidades de cuidados intensivos que se expandieron, teniendo en cuenta que la afectación de cuidado crítico no ha sido tan crítica ni tan marcada. Y por otro lado, las manifestaciones, los síntomas, los signos y síntomas que presentan la enfermedad, las personas por efecto de la enfermedad y por efecto de la vacunación, precisamente nos han ayudado a evitar que se altere la ocupación en estas unidades de cuidado crítico y en estas áreas de hospitalización de nuestras instituciones de salud, tanto públicas y privadas. Director, ¿y qué recomendaciones le da a los norte santanderianos en estos momentos en que hemos atravesado por épocas de olas invernales y de nuevas gripes que han llegado? Bueno, nosotros seguimos insistiendo en el uso de la barrera de protección, que es el tapaboca. Indiscutiblemente el tapaboca ha ejercido una función importante como barrera de protección, y estamos recomendando el proceso de vacunación. Recordarles que el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, que han hecho las autoridades departamentales, en este caso el señor gobernador, el doctor Silvano Serrano, han sido fundamentales para que haya la disponibilidad de estos biológicos en el territorio, pero observamos la tranquilidad, el relajamiento de la población, y por eso insistimos en la necesidad, reitero, de que quienes ya iniciaron el proceso de vacunación y no lo han completado, que completen el esquema, y aquellos que aún no lo inician, que efectivamente lo hagan. Como también hemos reiterado el llamado a los padres de familia a que vacunen a sus hijos para evitar efectivamente un pico que nos lleve a una complicación donde tendríamos que tomar medidas mucho más restrictivas para disminuir el contagio y disminuir, por supuesto, la afectación de nuestra población. Director Carlos Martínez, muchísimas gracias por la información y por aceptar la invitación de ATN Noticias. No, a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad y muy buena tarde para todos. Muchísimas gracias.